Apocalipsis 2:1-7, carta a la iglesia de Éfeso. De las meditaciones sobre el libro de la Revelación de Adrien von Speer. Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Estas son las palabras del que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro. Lo que se le pedía al apóstol era nuevo para él. Tenía que escribir a un ángel. Tal vez podría imaginarse escribiendo a los jefes de las iglesias o directamente a las iglesias, pero ahora tiene que escribir al ángel, es decir, al espíritu de la comunidad, y seguramente tendrá que hacerlo de su puño y letra para que su relato pueda ser leído públicamente, interpretado y puesto en práctica. Sin embargo, se le dice claramente que escriba al ángel. Por tanto, debe tocar el espíritu de la comunidad, que es el espíritu del bien absoluto, el espíritu que envía el Espíritu Santo, que representa el vínculo entre Dios y la comunidad y personifica al mismo tiempo a los que dentro de la comunidad hacen el bien. Debe dirigirse a lo mejor que ofrece la comunidad, es decir, a lo que está constituido en ella simultáneamente por los que hacen el bien y por el Espíritu Santo. Y mientras el orden se formula de este modo, la comunidad debe recordar al mismo tiempo que realmente tiene tal espíritu, que nunca resulta de la simple suma de la fe de los hombres de buena voluntad que quieren ponerse a disposición, sino porque, sino que porque el Señor está siempre allí donde dos o tres se reúnen en su nombre, puede estar segura de su presencia divina. El ángel, por así decirlo, recoge el bien en sí mismo, contiene en una nueva forma lo que la comunidad tiene que ofrecer como fe y esperanza cristianas. Juan se da cuenta así de que lo que está experimentando ahora, que esta verdad, este nivel entre el cielo y la tierra, también está presente en la comunidad, que no está solo en su condición. El vidente se siente solo. Todo lo que se le muestra es nuevo y desconocido para él. Ya no puede formarse su propia opinión, puesto que está automáticamente dispuesto hacia lo nuevo, y esto aumenta aún más su soledad. Al apóstol aún no se le ha abierto el cielo. Lo que ve y siente está en medio camino entre el cielo y la tierra. Aún no conoce la soledad del hombre terreno en el cielo. Hasta ahora solo ha conocido la soledad en la tierra y la soledad entre el cielo y la tierra. El hecho de que ahora sea responsable de comunicarse con el ángel reduce su soledad, pero también la aumenta desde otro punto de vista. Es más consciente de su situación. Hasta ahora no había tenido ni el tiempo ni la oportunidad de reflexionar sobre dónde se encuentra realmente, y aunque estaba encantado de estar fuera de sí mismo, no podía retirarse totalmente de sí mismo porque tenía que estar disponible y cumplir la misión. Y en la medida en que ahora se le da la orden de entrar en contacto con el ángel, se da cuenta de que está solo entre los hombres en estos lugares. Se establece una comunión entre él y los ángeles. El sentimiento de soledad que ha surgido en él puede superarse, pero solo mediante una transformación. Si ahora quiere entrar en contacto con los ángeles, también debe aprender cómo se produce ese intercambio. Debe adaptarse, no en el sentido de que los ángeles le exijan que se convierta en ángel, pero sabe que los cambios que ahora deben producirse en él no son simplemente pasivos, como si solo actuara el Señor. Él también debe cooperar, eliminando por un lado, mientras está en estado evidente, todo lo que solo procedería de la tierra, y reprimiendo por otro su creciente esperanza en el cielo, para que la visión no se vea obstaculizada. No debe, pues, ni seguir siendo simplemente el discípulo del amor que era en el mundo, ni ser uno de los que son llevados al cielo. Debe distinguirse tanto abajo como arriba, separándose de lo que por la gracia le pertenecía por derecho, para estar presente solo en lo que sirve a su misión actual. Y en este nuevo estado debe entrar en contacto con los ángeles. Para ello debe permanecer consciente de que el ángel se comunica con la comunidad en un estilo de comunicación que él también, Juan, debe adoptar para comunicarse con los hombres desde su nueva posición. Está en la relación más estrecha con el ángel a través del apostolado y la misión. Y aquí se encuentra ahora en la singular situación de tener que informar al ángel del mensaje del Señor. Otros ángeles le asignarán tareas, pero a este ángel es él quien tiene que decir las cosas que tiene que decir, por así decirlo, una tras otra. Ahora debe describir al Señor como aquel que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, que camina en medio de los 7 candeleros de oro.
Esto es como una contraseña dada al apóstol para el ángel. Y el ángel verá al Señor completo en estas palabras, en esta descripción, pero tiene que encontrar el camino hacia la imagen completa a partir de la descripción que se le ha dado. El espíritu de la comunidad tendrá pues que trabajar para comprender el mensaje transmitido por el apóstol. Ninguna tarea asignada por el Señor queda sin colaboración y esfuerzo, ya sea por parte de los hombres o de los ángeles. La ausencia de esfuerzo indicaría cierta tibieza, y la tibieza es uno de los principales obstáculos que hay que superar. Nadie puede exigir al Señor nada que él mismo no cumpla, y aunque no pueda cumplirlo a la perfección, debe no obstante, por el hecho de exigirlo a otro, situarse de algún modo en su cumplimiento. Así pues, el ángel del Señor debe comprender, observando el espíritu exteriorizado, las estrellas y los candeleros. En las estrellas verá que el Señor puede dominar al espíritu, pues las tiene en su mano. Lo que tenemos en la mano también podemos soltarlo. Lo que sostenemos en la mano derecha podemos necesitarlo para el trabajo que hacemos, y las estrellas brillan. Así es como debemos unir y completar las distintas afirmaciones sobre las estrellas en la mano del Señor, para comprender mejor la colaboración del Señor y del Espíritu. Lo que surge del conjunto es la imagen de la disponibilidad del Espíritu para el Señor. Pero el Espíritu también está representado por los 7 candeleros de oro que rodean al Señor y en medio de los cuales camina. El Señor se mueve, pero no se menciona que los candeleros se muevan. Sin embargo, es evidente que si el Señor se mueve, permaneciendo en medio de los candeleros, estos se mueven con Él. Su movimiento es paralelo al suyo. Esto significa que están en una relación inmutable con su misión. Le iluminan constantemente a Él y a su misión. El Espíritu se muestra así sumiso al Señor. Le sirve como si solo conociera una misión, la del Señor, como si renunciara a su propia misión e igualmente a ser descrito y presentado él mismo. Pero esta debería ser una marca distintiva de la misión, tanto del ángel para con la comunidad como de Juan para con el ángel. Así como el Espíritu Santo se adapta al Señor y dedica todos sus dones a iluminar su misión, así también el ángel debe dejar que su misión desaparezca en la del Señor, apropiársela perfectamente, ser en cierto modo asumido por ella. Y Juan ya no debe considerar la suya como otra cosa que un puro servicio a ese servicio. El rasgo distintivo de toda tarea dirigida a una comunidad es que exige algo de la vida de esa comunidad en la fe. La comunidad no solo es devuelta a sí misma en la medida en que se hace consciente del bien y del mal que hay en ella, sino que también es llamada de nuevo a formar su vida en el Señor. Y esto consiste no solo en acercarse al conjunto de los mandamientos de Dios, sino en conformarse a una norma y a una forma descritas con precisión, que pueden definirse realmente a partir de las categorías de la acción y de la contemplación. Aunque la comunidad como tal esté formada principalmente por laicos, no hay nadie en ella que no tenga parte en una tarea cristiana, que no tenga que seguir indicaciones precisas dentro de los mandamientos del Señor. Y esto no concierne solo al cristiano en sí mismo, a su vida personal, a su oración, a su relación con los demás. Toda tarea cristiana tiene en sí una huella que puede rastrearse hasta su origen en la acción y contemplación del Señor, una huella que debe manifestarse y hacerse visible en cada individuo. Quien debe dar a conocer estas exigencias a la comunidad y a sus miembros se encuentra en una transición donde, en su misión, no puede describirse ni como activo ni como contemplativo. Se le conmemora junto a un manantial ciertamente alimentado por el Señor, pero cuya naturaleza no puede describirse con mayor precisión debido al estado intermedio entre el cielo y la tierra. Siguiendo la corriente, vemos que se divide claramente en una rama contemplativa y una rama activa. Por otro lado, si la rastreamos hasta su origen, hasta la fuente del manantial, vemos que este origen está enteramente en el Señor. Pero el fluir mismo del manantial es indescriptible, y lo indescriptible es el idéntico, en él es idéntico al estado en el espíritu del mensajero. Es un estado similar a un remolino en la corriente, a la vez corriente y contracorriente, tanto que ya no podemos reconocer la dirección de la corriente. Quien experimenta estar en el espíritu es transportado a un estado inasible, simplemente se entrega a lo que le sucede. Apocalipsis 2:2. Conozco tus obras, tu trabajo y tu perseverancia.
Sé que no puedes soportar a los malvados, que has probado a quienes se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El Señor informa a la comunidad de forma clara e inequívoca y se dirige a ella personalmente. Mientras vivió en la tierra y caminó entre los hombres como hombre, su relación con ellos fue siempre personal, pero también tal que todos podían aprender de sus palabras. El individuo, en toda su particularidad, era a menudo casi como una oportunidad para desarrollar una verdad general del cristianismo. Este carácter generalizador no desaparece en sus amonestaciones a las iglesias, sino que adquiere una nueva forma. La amonestación se dirige primero de forma totalmente personal a esta iglesia específica y luego se traducirá para las demás iglesias de una manera completamente diferente y siempre personal. Estas son palabras muy personales del Señor en el Espíritu Santo, palabras del cielo que prefiguran en las cartas a las 7 iglesias, lo que serán las palabras posteriores del Señor a su iglesia. El Señor alaba primero las obras de la comunidad que Él reconoce como justas. También alaba su trabajo y perseverancia. Alaba lo que realmente se logra. No habla del espíritu que anima estas obras. Las toma como hechos y acontecimientos consumados. Y por el momento guarda silencio sobre su inspiración. Es como si estas buenas obras se distinguieran de otras buenas obras solo por el hecho de que provienen de esta comunidad a la que informa. Luego el Señor aborda el discernimiento de espíritus. Sé que no soportas a los malhechores y que has probado a quienes se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La comunidad tiene el don del discernimiento, que se manifiesta tanto en el rechazo de los malvados como en la prueba de los mentirosos. El Señor también menciona esto como algo notable, pero su alabanza carece en cierto modo de plenitud, de fuerza radiante, pues aún no ha dicho nada sobre el espíritu del que provienen estos aspectos positivos. Él ve y subraya la necesidad tanto de las obras externas como del discernimiento de los espíritus, de su prueba y de la sabiduría que este discernimiento manifiesta. Pero hay en esta misma alabanza una especie de reserva, porque la fuente última aún no ha sido juzgada. Apocalipsis 2:3. Que tengan perseverancia, que hayan sufrido por mi nombre y no se hayan cansado. La comunidad tiene perseverancia. Hoy no es diferente de ayer, no busca éxitos ocasionales, sino que mantiene la meta en mente y no se rinde cuando no ve que los resultados de sus esfuerzos, cuando no ve los resultados de sus esfuerzos. Y también se ha mantenido firme. Nunca se ha desviado del nombre del Señor. No ha tolerado que nadie hable o actúe en contra de este nombre y ha soportado todas las persecuciones resultantes. Finalmente, no se ha cansado. Nadie pudo quebrantar su actitud desde afuera. Su postura hacia el nombre del Señor no ha cambiado y su perseverancia se ha demostrado incluso en el sufrimiento. Su sufrimiento no pudo llevarlos a la duda. En esta alabanza general que destaca las obras y la actitud de la comunidad no se puede ignorar cierta frialdad. El Señor no dice nada sobre el espíritu de la comunidad, y la comunidad al escuchar sus palabras comprende que tras ellas se esconde una dura reprimenda. Esta alabanza es casi como una preparación para el gran pero que debe seguir. Pero aún así, muestra la justicia del Señor. Así habla cuando es justo, cuando inicialmente oculta por amor la plenitud de este amor. Solo en la reprimenda que seguirá, este amor por la comunidad volverá a ser visible. Comprenderá que solo el Señor, que la ama de verdad, puede permitirse abordar tal reprimenda. Apocalipsis 2:4. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Esta es una reprimenda clara y franca.
El Señor distingue con mucha claridad lo que debe elogiar de lo que debe reprender. No hace una síntesis oscura de ambos, un punto medio que no le daría a la comunidad la oportunidad de mejorar. También demuestra que se siente personalmente afectado por este enfriamiento del amor. Le es imposible conformarse con obras, perseverancia y sufrimiento. Su mandamiento es el del amor, y donde el amor se vuelve tibio o insensible, se siente como un extraño. Tiene algo contra la comunidad. Entre ella y él ha surgido un obstáculo que no puede simplemente ignorar, pues este obstáculo es la falta de amor. Precisamente por eso no puede dirigirse a la comunidad directamente con amor. Debe expresar su insatisfacción para que ésta comprenda su distancia y se estrelle contra la pared. Cuando dos personas se aman, cada una puede en el amor pedirle a la otra lo que quiere. Si una de ellas siente una aversión consciente o incluso lo odia, la otra puede eventualmente, mediante su amor, superar esta resistencia. Pero si alguien dice amar cuando en realidad no es así, si actúa externamente como si estuviera enamorado cuando en su interior es tibio, el amor del otro no es suficiente para restaurar la relación. Entonces se necesita una explicación, una comprensión, un esfuerzo conjunto. Esto es lo que el Señor está haciendo aquí. Las obras externas están en orden, no hay nada de qué quejarse. Lo que falla es el espíritu con el que se realizan. Las obras deben continuar, pero con otro espíritu, con el espíritu del amor total, del primer amor que ya existía. Tu primer amor, dice el Señor. La comunidad está hecha de amor. Nació del amor, de ese amor que el Señor tuvo por los primeros en ella y que ellos tuvieron por Él. La construcción de una comunidad nunca puede ser otra cosa que una historia de amor. Ella, quien luego realiza las obras, nace allí donde el Hijo con el Padre decide en amor la encarnación. Donde el Hijo, en amor, deja al Padre para realizar por él la obra de amor, y él no quiere que su comunidad se aleje de su origen. Al contrario, quiere anclarla cada vez más allí. Sí, ella debe comprender y realizar cada vez más sus obras como una cooperación en su obra de amor, actuando por su gracia y así comprometiéndose cada vez más con el centro de su obra de amor. El Hijo no quiere ser el único en actuar, el único en amar, mientras que los redimidos serían solo sus amados. Les transmite su obra de amor para que también ellos la ejerzan activamente hacia los demás. Y ahora la comunidad ha olvidado la fuente original del amor y las obras. Las obras se han vuelto tan importantes y rutinarias para ella que ha descuidado el amor. Las obras que realiza se asemejan exteriormente a las del Señor y quizás la mayoría aún las percibe como tales. Pero el Señor ya no puede reconocerlas como suyas porque carecen de aquello que las conecta con el Padre, el amor. Para permanecer en la misión, el Señor siempre permanece en el amor del Padre. Y cuando los hombres prosiguen su misión, debe reconocer el amor del Padre en ella para poder considerarla una verdadera misión. Y ahora que ha descubierto y nombrado la enfermedad, mostrará a la comunidad la cura. Apocalipsis 2:5. Recuerda, pues, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. La comunidad debe recordar. Debe hacerlo comparando el pasado con el presente. Puede hacerlo de varias maneras. Puede meditar sobre lo que originalmente significaron para ella el nombre del Señor y la fe en Él, para ver a partir de esto cómo se acostumbró posteriormente a este nombre y a la fe, y reconocer la tibieza resultante. Entonces comprenderá la magnitud de la brecha, pero también todos los grados de alejamiento. Y si interroga a cada uno de sus miembros desde esta perspectiva, preguntándoles dónde se encuentran en su amor, también percibirá en ellos los diferentes grados de caída.
Aprenderá a ver en su caída no solo un fenómeno global, sino también uno completamente personal. Y también puede reconocer por la forma en que ahora percibe la voz del Señor cuánto se ha alejado de ella, pues esta voz ya no resuena en sus oídos como antes, y este cambio se debe en parte a la disminución de su capacidad auditiva y a su disponibilidad, pero también en parte a la propia voz que tiene algo más que decir y de una manera diferente. La distancia, la frialdad perceptible en la voz, es tanto subjetiva como objetiva. Para que la persona reprendida perciba la reprimenda de quien la ama como un acto de amor, ella misma debe seguir amando. Si por otro lado quien reprende ya no ama, la persona reprendida quizás deposite el poco amor que le queda en la frialdad de esta voz reprensora y la malinterprete. Por lo tanto, se presupone amor por ambas partes para que la reprimenda sea justa. Y la restauración del orden debe darse en el amor de principio a fin, antes de cualquier estricta objetividad, de cualquier afán de tener razón. Si la reprimenda se hace con amor, quien la recibe con amor se disculpará incluso antes de comprender intelectualmente su injusticia. Aquí se funden el amor y la obediencia. Toda la vida espiritual de quien lo entrega todo al Señor se basa en el acto de abandono, de obediencia, lo que es posible en el amor. Disculparse sin ver la propia culpa. También debe ser posible en la obediencia. Quien ya no ama y recibe una reprimenda, inevitablemente empezará por preguntarse si está bien fundada. Y lo mismo ocurrirá con quien, aunque exteriormente obligado por la obediencia, ya no ama interiormente. Si por el contrario está enamorado, y el amor siempre obedece, no empezará por reflexionar, sino por intentar mejorar en la dirección indicada por quien la reprende, con la sencillez del amor, sin servilismo. Quienes intentan obedecer con amor ven al Señor tras quien manda, y como saben bien que, a pesar de todos sus esfuerzos, nunca obedecerán como deben, pueden aceptar sin chistar cualquier reprimenda, incluso la irrazonable. Es una buena oportunidad para intentar mejorar. En este versículo el Señor presenta una especie de examen de conciencia neotestamentario. Así como en general toda la carta es una carta confesión, uno podría desarrollar su propia confesión en este sentido. Lo que el Señor examina es el amor. Las obras que revisa parecen estar en orden, pero en realidad no lo están por falta de amor. Los 10 mandamientos se leen a la luz del mandamiento principal. Los pensamientos y las buenas obras carentes de amor también suelen formar parte de la confesión cristiana. Recuerda, piensa, reflexiona, observa la brecha entre lo que fue y lo que es. Notarás por un lado la caída repentina y por otro el enfriamiento lento e imperceptible. Pero en ambos casos comprenderás de repente que no puedes volver atrás por ti mismo. La comunidad culpada no puede por sí sola regresar paso a paso. Solo pueden saltar, entregarse al Señor de tal manera que acoja verdaderamente este amor que Él ofrece tan nuevo de sí mismo. El Señor siempre ofrece su amor, pero la comunidad ya no lo acoge plenamente. Arrepiéntete, arrepiéntete. Asume la responsabilidad de reconocer tu culpa y mortificarte dolorosamente por ella. No tengas miedo de afrontar todo lo que hay en ella y prepárate en este arrepentimiento para asumir la penitencia. Convertirse y poner el propio espíritu a disposición del Señor requiere e incluye todo esto. Reconocer la propia culpa no es suficiente. Hay que llegar al extremo de reconocer la necesidad de la penitencia e incluso pedirla. La confesión descrita en esta carta se distingue aquí de la confesión habitual de los cristianos. Al confesarse deben arrepentirse antes de confesarse, para luego pedir la absolución. Aquí, por el contrario, es el Señor quien trae la confesión y la comunidad debe primero reconocerla, luego arrepentirse. Y al arrepentirse, pedir penitencia y no perdón.
La penitencia, incluso cuando se siente subjetivamente, debe realizarse con una disposición del alma absolutamente objetiva. En nuestra confesión no tiene conexión con nuestro pecado. Ha adquirido un carácter fuertemente simbólico y por lo tanto la disposición del alma debe hacerla objetiva. Esa disposición que consideraría incluso la penitencia más severa, justa y perfectamente apropiada. Practiquen sus primeras obras. Llénenlas de nuevo con el espíritu que los animó entonces, con ese espíritu que el Señor pone constantemente a su disposición y al que la comunidad ya no ha prestado atención. De lo contrario, vendré a ustedes y quitaré su candelabro de su lugar. De lo contrario, el Señor privará a esta iglesia de su carácter eclesial. Le quitará de manera tangible la conexión con el Espíritu Santo. Entonces se asemejará a la pareja original, que después de haber probado el fruto conserva el amargo recuerdo del estado paradisíaco. Recordará la felicidad que disfrutó, el amor del Señor perdido para siempre. Encontrará por doquier carencia, renuncia y sacrificio, pero que nunca más la conducirán a un amor tangible. Y todo lo que le habrá sido arrebatado dará paso a un vacío que se siente absurdo. El Señor amenaza aquí con el castigo y ya no con la penitencia. La penitencia siempre lleva el carácter de la gracia de la cruz. El castigo, por su parte, a menudo lleva los rasgos de la justicia de la antigua alianza. No puede por sí sola despertar en el castigado el sentimiento de reparación. La penitencia llevaría a la comunidad a poseer de nuevo la gracia. El castigo solo revelaría aún más, para hacerlo aún más profundo, la falta de amor sensible, el abismo entre el espíritu y la comunidad, o incluso la comunidad desaparecida, la comunidad que ya no es una ahora que se rompe el vínculo entre ella y el Espíritu Santo. Crearía un vacío como una sed insaciable, mientras que la penitencia implica un acercamiento progresivo. La penitencia debe, por su propia naturaleza, servir al amor, abrir de nuevo el camino del amor, para el penitente mismo o para aquellos por quienes hace penitencia. Pues la penitencia, a diferencia del castigo, siempre tiene un carácter personal, incluso cuando tiene un alcance suprapersonal. Es reconciliación, se recibe cuando se consiente, cuando se dice que sí, siempre relativa al penitente. Quien es castigado puede tener que asumir un castigo con el que no tiene una relación personal, puede parecerle demasiado pesado o incluso demasiado leve. El penitente, en cambio, es proporcionado a su penitencia. Y así lo que se le ha encomendado hacer en penitencia le resulta agradable, poco o nada gravoso, si ha pensado en sí mismo para llevarlo a cabo. Lo hará ahora con espíritu de penitencia y se esforzará al máximo por llevarlo a cabo en expiación. La gracia que siempre está asociada a la penitencia se encargará de realizar este ajuste. La penitencia debe ser como un fuego en el que se consume el mal y sólo cuando se experimenta como tal tiene el poder de regenerar. Por eso la penitencia no es idéntica al sacrificio voluntario. Este último se realiza a pesar de toda la dificultad en la alegría de dar, que necesariamente debe faltar en la penitencia impuesta. Sin embargo, puede ocurrir que un sacrificio inicialmente realizado con alegría se convierta gradualmente en sí mismo en penitencia, una dura obligación asumida por obediencia, mientras que a la inversa, un rayo de alegría puede llegar a iluminar precisamente el final de la auténtica penitencia. A menos que te arrepientas. Si te arrepientes y haces penitencia, evitas el castigo, la penitencia lo reemplaza. El arrepentimiento transforma la naturaleza del pecado. Y tras esta transformación solo puede venir la penitencia, no el castigo. El castigo sería que el Señor quitara el candelabro, su remoción. En la penitencia, en cambio, el Señor permanece y acompaña al penitente en su camino de regreso. Por eso toda penitencia se caracteriza por la gracia desbordante, el signo distintivo del Señor. El Señor termina esta enseñanza sobre la confesión como termina una confesión normal, concede la penitencia. Lo diferente y amargo aquí es que el Señor ha amenazado, y esta amenaza nunca más debe olvidarse. Perdonen, aquí pongo un paréntesis, como cuando el Padre Pío o algún confesor dice, oiga,
cuidadito, y dice, oiga, no le doy la absolución hasta que cambie, ¿no? Algún director espiritual, ¿no? Es como esa pena medicinal que diga, oiga, este pecado es grave y en el penitente debe como surgir ese deseo de verdad, de tener una transformación interior seria. Termino. El amante, es decir, el Señor, ha considerado oportuno amenazarme una vez con la retirada total de su amor. Y aunque lo deje todo atrás en expiación, no puedo borrar el recuerdo de esta amenaza. Debo llevarla conmigo como penitencia para toda mi vida, y aunque no fuera siempre actual y permanente, siempre permanecería latente y mantendría en mí esta constante disponibilidad para la penitencia. Apocalipsis 2:6. Sin embargo, tienen esto. Odian las obras de los Nicolaitas, obras que yo también odio. El Señor ya había mencionado que las obras de la comunidad ya no estaban animadas por el amor. Ahora se dirige a las de los herejes, que en apariencia se asemejan a las de los cristianos, pero se realizan sin amor. Los nicolaitas han adoptado muchos aspectos de las obras cristianas, por ejemplo, las obras sociales y caritativas, pero las han vinculado completamente a su enseñanza. Los efesios ven esta total falta de amor. Les escandaliza tanto por ella como por su enseñanza, pero hasta ahora han descuidado compararlas con sus propias obras. El Señor dice que Él también odia estas obras. No se pronuncia sobre la enseñanza ni sobre los hombres, y al separar así a los hombres de las obras, demuestra que puede odiarlas sin odiar a sus autores. Al hablar así de su odio, él, que normalmente siempre habla de amor, amplía el espectro de sentimientos permitidos a los cristianos. Y como tanto el Señor como su comunidad odian las malas obras, aquí están de nuevo unidos y conectados. Este odio afecta directamente a las obras y solo indirectamente a sus autores, y solo para distraerlos del mal expresado en ellas. Este odio es una demostración de amor, un medio para reavivar el amor cristiano. Es como si la última exhortación de una confesión Es como la última exhortación de una confesión. Llama la atención porque refleja lo negativo, pero proviene de lo positivo, del amor del Señor. Apocalipsis 2:7. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré a comer del árbol de la vida que está en medio, que está en el paraíso de Dios. El Señor actúa ahora como si sus palabras vinieran del Espíritu Santo. Es como si reintegrara los candeleros y las estrellas, los recupera en sí mismo y hace desaparecer su visibilidad. Esto demuestra que el Señor dispone del Espíritu a su voluntad sin pedírselo de antemano. Así como se puso, por así decirlo, a disposición del Espíritu durante su encarnación, ahora revela la relación opuesta. Habla en nombre del Espíritu y su unidad con el Espíritu es la misma, tanto si la exterioriza como si la recoge en su interior. El que tenga oído, que oiga. Estos oídos están acostumbrados a la voz del Espíritu y pueden percibirla. Son los oídos sensibles con los que los efesios escucharán el mensaje del Espíritu cuando se les lea. Pero poseen una capacidad sobrenatural. Son oídos de fe, amor y esperanza. La fe reconocerá la autenticidad del mensaje transmitido porque comienza con la prueba de la unidad del Hijo y del Espíritu. El amor percibirá la verdad con la misma claridad, aunque de forma diferente. No necesitará argumentos de razón ni conocimiento. La comunidad que se había alejado del amor es forzada a volver al amor por la prueba de amor del Señor. Y la esperanza cristiana, reducida en estas condiciones a una especie de estado latente, se hace real de nuevo incluso antes de ser cumplida por el Señor. Y esta realidad que cumple las palabras incluso antes de ser pronunciadas muestra una vez más toda la fuerza de la verdad del mensaje. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. La promesa que ahora llega es válida para todas las iglesias. También es cierto que lo sucedido en relación con una comunidad en particular es tal que cada comunidad tiene algo que aprender de ello.
Hay algo de católico en ello. Cada reproche que se me dirige me recuerda que debería haber sido culpado en mil y una ocasiones más. Y cada reproche dirigido a otros podría fácilmente haber sido dirigido a mí, ya sea porque ya he cometido una falta similar o porque solo la gracia de Dios me ha preservado de ella. Y así como hay catolicidad en la culpa, también la hay en la alabanza. Quien es alabado debe saber cuántos otros también se preocupan por la alabanza que recibe, ya sea porque lo han hecho mejor que él o porque no podría haberlo hecho también sin ellos. Y como se trata de alguien con oídos, quien pueda sentirse preocupado debe sentirse preocupado. El Señor da este salto al final de la carta, pasando, por así decirlo, de la confesión privada a la pública. Es como si un sacerdote que predica desde el púlpito contra los pecados que acaba de oír en el confesionario, y mientras que la confesión de pecados en la confesión era privada, cualquiera que escuche el sermón debe sentirse preocupado. En principio ya se habrían sentido preocupados si la confesión se hubiera hecho públicamente ante toda la comunidad, lo que sugiere que incluso la confesión privada nunca es completamente privada. El Señor transmite a sus sacerdotes la traducción que usa aquí. Han aprendido mucho de oídas a través de la lectura o de su experiencia pastoral, pero se quedan en la teoría mientras no sepan que ellos también serían capaces de hacer lo mismo. O saben que son capaces de hacer lo mismo, pero de forma puramente teórica. Un abismo aún separa esta posibilidad de la realidad, el abismo de la falta de experiencia que deben superar escuchando la confesión correctamente. El penitente que expone sus pecados no solo proporciona al sacerdote información objetiva, sino que le ofrece algo de su propia personalidad, incluso de su personalidad cristiana, porque se ha arrepentido y confiesa. Y esta experiencia tan concreta enriquece al sacerdote. Al escuchar esta confesión se transforma y ahora debe aplicar este enriquecimiento a su ministerio. Por ejemplo, a la presentación de la doctrina cristiana. Algo de la confesión de los pecados y de su reacción a esta confesión permanece vivo en él y debe mantenerlo vivo, hacerlo fructífero para los demás. Así, debe ser capaz de comprender e interpretar la Sagrada Escritura con mayor profundidad. Si la confesión es más un misterio del Señor y la predicación un misterio del Espíritu Santo, el Espíritu, sin embargo, retoma en la predicación lo que es del Hijo, para elevarlo por encima de lo particular y darlo como verdad general a las iglesias. Lo que es del dominio particular y personal, lo que pertenece a la confesión y forma parte del secreto de confesión, evidentemente no puede publicarse. Pero el Espíritu puede destacar lo que es verdad para todos y para todos los tiempos, sin ser indiscreto por un lado, ni debilitar la verdad por el otro. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. El vencedor es quien se presenta ante el Señor, guarda sus mandamientos y cumple sus exigencias, es victorioso sobre sí mismo y sobre el mundo. Pero esta victoria es de tal naturaleza que solo se puede obtener en el amor. Y si el Señor ahora promete una recompensa, no es para que haya una correspondencia entre la acción humana y la respuesta de Dios, sino para que el amor sea traído por un amor mayor. La recompensa es misteriosa. El vencedor recibirá del árbol de la vida, es decir, del conocimiento. Ahora bien, el vencedor es precisamente quien ya ha sabido que el amor del Señor es más fuerte que su propio pecado y el pecado del mundo. Quien ya posee el conocimiento cristiano, pero el conocimiento que el Señor promete proviene del paraíso de Dios. Es evidente, pues, que al final de cada una de estas cartas, el carácter apocalíptico y visionario se impone por completo. El tono de las cartas parecía indicar una interrupción, comparable al tono del Señor en el Evangelio. Se encontraban las palabras y el carácter imperioso de la verdad cristiana. Casi se olvidaba que todo esto tuvo lugar en una visión. Pero al final el Espíritu lo eleva todo de nuevo al nivel de la visión, de esa verdad mediadora entre el cielo y la tierra. Hay aquí una misteriosa referencia al principio de los tiempos.
Las palabras del Señor parecen responder al Génesis. Son como la resolución de un enigma de la época, como una luz que ilumina un misterio oscuro. El Hijo ofrecerá al vencedor el fruto que el Padre había prohibido hacía tiempo a Adán y Eva, lo que el Creador debía prohibir a sus criaturas. ¿Y la prohibición no se levanta? El Redentor puede ofrecerla a sus redimidos. Adán y Eva ante Dios eran seres humanos sin pecado, pero podían pecar y por su pecado conducirían a la humanidad al pecado original. El Hijo instituyó en su pasión el bautismo, que redime del pecado original, y con ello recibió el derecho al árbol de la vida. De modo que su misión no comienza con el pecador, sino ya antes, en el paraíso. Al redimir a Adán y a todos los pecadores, anula la tensión que existía en el principio entre los hombres y el árbol, y conduce, por su gracia, al hombre victorioso a un estado de amor que ya no tiene al pecado como posibilidad, sino que lo deja atrás definitivamente. La gracia final es mucho mayor que la gracia original, porque entre tanto se ha cumplido el don del Padre, el don en cuyo nombre se habían impuesto la tensión de la prohibición, para que los hombres no se apropiaran de lo que Dios quiso ofrecerles en su tiempo, libremente y por amor, para recompensar su obediencia. Esta promesa es como la culminación de la gracia bautismal. El Señor incluso abre el paraíso. En el principio el árbol de la vida era el conocimiento del bien y del mal. Ahora que los hombres se han familiarizado suficientemente con el mal y el Señor los ha redimido, este árbol no es sino el conocimiento del bien. Un bien que ya no es como el bien y el mal morales de antes, una función de la mente humana, sino la expresión y manifestación del bien absoluto, el bien del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La plenitud de lo que brilla a través de las escrituras inspiradas, de los profetas y de los evangelios, y de lo que se abre al cristianismo por el bautismo, al cristiano, perdón, de lo que se abre al cristiano por el bautismo. Y si avanza por los caminos del Señor con la gracia puesta a su disposición el día de su bautismo, se le concederá participar de la plenitud misma de la bondad divina. Próximo audio, carta a la iglesia de Esmirna.